de construir paz en esta región y en este país. Sabemos un tanto ingrato, ¿cierto?, con la familia judicial de las personas dadas por desaparecidas en esta región del Magdalena Medio. Este país tiene 132.000 personas dadas por desaparecidas y aquí en el Magdalena Medio tenemos 5.900 personas que estamos buscando y de las cuales de manera progresiva hemos venido generando algunas respuestas a estas familias a través de algunas entregas dignas y la recuperación de algunos cuerpos. Represento también un puente con las familias buscadoras. Las cifras de las desapariciones no pueden seguir siendo cifras, porque detrás de una persona dada por desaparecida hay un papá, hay una mamá, hay un tío, hay un hijo, hay un hermano que está esperando por una respuesta por este ser querido. Y nosotros, como representantes del Sistema Integral para la Paz, del cual hacemos parte junto con la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad, tenemos un mandato histórico y único para poder avanzar en la materialización de este acuerdo de paz que se firmó entre el Estado colombiano y un actor del conflicto armado, las FARC-EP. Como lo mencionaba el padre Francisco de Ruz cuando terminó el legado de la Comisión de la Verdad, este país tiene unas recomendaciones que tenemos que empezar a implementar. Unas recomendaciones que dejan un trabajo riguroso, minucioso, de hombres y mujeres que integraron una comisión y que le dejan al país una ruta, un camino. Y estas actividades que estamos haciendo con ustedes el día de hoy justamente empiezan también a cumplir estas recomendaciones en el marco de la Semana por la Paz. Nosotros, como unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, siempre llevamos un mensaje, y es que Colombia debe romper las cadenas de la indiferencia con las familias buscadoras y debemos empezar voces de solidaridad. Pero ustedes seguramente, con la juventud, con la fuerza que representan, con las posibilidades de transformación de este país de las cuales ustedes están siendo testigos, ustedes se preguntarán desde las tribunas, pero bueno, ¿yo cómo puedo aportar la búsqueda? ¿Yo cómo puedo solidarizarme con esta familia buscadora? Una forma concreta de solidarizarnos es entender que seguramente en las escuelas y en los salones pueden haber hijos de personas dadas por desaparecidas, pueden haber familiares de las personas dadas por desaparecidas, y ahí debemos encontrar una voz de solidaridad. Una voz de solidaridad que permita, por supuesto, empezar a difundir un mandato, con el liderazgo que representan y con la oportunidad que tienen por la energía, por la juventud, por la posibilidad de proyectarse en un proyecto de vida. Ustedes representan. Entonces creo que una posibilidad, una opción de responder a esa pregunta de cómo me solidarizo y cómo empiezo a vencer la indiferencia es empezar a replicar un mandato, es empezar a replicar, a decir, oye, en Colombia hay una entidad que se llama la Unidad de Búsqueda, que quizás por ahí yo la he visto en televisión interviniendo en algunos cementerios del país. ¿Pero por qué intervienen los cementerios? Porque son visibles en la dictadura del Cono Sur. ¿Cómo es posible que en una democracia de más de 50, 100 años que tenemos en Colombia, tengamos más de 132.000 personas dadas por desaparecidas y en este país una cifra no nos movilice? Yo creo que tenemos que hacer una reflexión ciudadana y tenemos que mirarnos al espejo y decir, hombre, en una democracia no pueden haber tantos desaparecidos en un país como este. Y venimos ayer escuchando también la intervención del presidente Gustavo Petro en el seno de la gobernanza mundial, y uno también se empieza a pensar
¿Cómo hacer para que las guerras en Colombia y en el mundo también empiecen a disminuir? Porque es que una guerra no solamente genera pobreza, sino que también genera sufrimiento y con ello también personas dadas por desaparecidos. Y ahí es cuando uno empieza a mirar que la desaparición lamentablemente no es un hecho del pasado, queridos amigos y amigas. Lamentablemente la desaparición persiste y por eso es urgente implementar las recomendaciones que nos hace la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Entonces, la unidad de búsqueda se encarga de eso, de buscar a las personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado, de generar una respuesta a estas familias que están esperando sus seres queridos. Cada vez que vean este chaleco blanco, esta institución humanitaria, extrajudicial y neutral, quizás en algunos barrios, porque lamentablemente en Barranca Bermeja se inhumaron personas en algunas fosas que se ubican en algunos barrios. Aquí, en esta comuna 4, ahí tenemos mapeados algunos sitios de interés forense. Y ni qué hablar de las otras comunas de Barranca Bermeja, porque lamentablemente este territorio, su belleza contrastó con las expresiones del conflicto armado, pues que generaron personas dadas por desaparecidas, personas que estamos buscando y en las cuales tenemos que generar algún tipo de respuesta. Eso somos, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Representamos esa posibilidad, esa luz de esperanza para los familiares que buscan a estas personas. Finalmente, para darle uso a la palabra a mis colegas, quiero decirles algo. Para la paz no hay que escatimar ningún esfuerzo. Siempre va a haber una oportunidad para la paz. Y si la desaparición algún día nos separó y nos dividió, pues la búsqueda nos va a unir. Muchas gracias. Y soy la directora de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos, que es una dirección adscrita a la Secretaría Distrital de Interior. Para explicarles un poco en qué consiste el acceso a la justicia, yo quisiera que ustedes, por favor, si les han robado alguna vez algo o si alguna vez han tenido un familiar amigo que le hayan robado algo, quiero que levanten la mano si saben de alguien al que le resolvieron el caso y le entregaron el celular y encontraron el responsable. Nadie levantó la mano. Ah, por allá hay una mano. ¿Sí? Ahí hay otra mano, o sea, te resolvieron el caso. ¿Sí? Listo. Ahora quiero que levanten la mano a quienes conozcan casos donde se tengan un caso propio que no les hayan resuelto. Quiero que levanten la mano. Levanto la mano también, que me han robado y me han encontrado. Listo. Porque comienzo haciéndoles esta pregunta. El tema de acceso a la justicia es un tema que se abordó en la Comisión de la Verdad y que se aborda con la Jurisdicción Especial para la Paz y que se aborda con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Porque si ustedes se han quedado esperando por un celular y por el castigo al responsable, pues las víctimas del conflicto armado llevan esperando años por encontrar el cuerpo que los actores armados tiraron al río o por encontrar el responsable de la persona que los hizo desplazar de sus casas o por buscar el responsable que asesinó a sus familiares, entre otros múltiples ejemplos. El acceso a la justicia es una de las dificultades más grandes que enfrenta Colombia porque no es un procedimiento fácil en ninguna circunstancia. Desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja tenemos esta Dirección de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos que tiene dos enfoques de los que hoy les quiero hablar pensando en que ustedes son un grupo poblacional de adolescentes y jóvenes. Una estrategia de acceso a justicia es la de víctimas del conflicto armado. Ahí quiero contarles que la Alcaldía dispone de una serie de acciones que buscan garantizar sus derechos como víctimas del conflicto armado. Algunos de acá de ustedes posiblemente sean víctimas del conflicto armado o tengan familiares, tengan amigos, tengan conocidos. Lo que quisiera que se lleven hoy es que la Alcaldía dispone de recursos para garantizar y materializar los derechos de las víctimas del conflicto armado, aun
ustedes se ponen a leer los libros de historia que trabajan sobre el conflicto armado, van a ver que hace muchos años quienes estaban en riesgo en el marco del conflicto armado eran los niños, niñas y adolescentes que estaban viviendo en el campo, es decir, lejos de acá de Barranca, en zonas rurales. Pero quienes están más expuestos a la violencia son ustedes. Es decir, ustedes son un grupo poblacional que está altamente expuesto a morir antes de los 20 años. Y es una realidad muy dura, porque lo que hacen los grupos armados con personas como ustedes ya no es solo reclutarlas, darles un arma y llevárselas para el monte a matar gente, sino que los cogen acá, los dejan a ustedes viviendo con sus familias, yendo a estudiar, yendo al colegio, encontrándose con sus amigos, pero también metiéndolos en actividades que atentan contra su vida e integridad. Desde el año pasado, que asumí la responsabilidad del tema de víctimas, hemos sacado muchas familias de jóvenes como ustedes, de niños como ustedes, 14, 15 años, que salen con toda su familia de Barrancabermeja porque unos armados no los dejaba en paz y se los quería llevar a que los ayudaran a vender droga, a matar gente, a enviar mensajitos entre uno y otro grupo armado. Les quiero que se lleven un poco esa realidad de que no importa si ustedes viven en un barrio más lindo o estudian en un colegio privado, no, si son niños y niñas, todos acá están expuestos a ser utilizados por un actor armado criminal y el riesgo de riesgos permanentes. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos una situación, y es que en Colombia y en Barrancabermeja principalmente, los índices de violencia contra niños, niñas y adolescentes son muy altos. En Barrancabermeja hay casos atroces sobre violencia que está por fuera del conflicto armado. No sé si ustedes recuerdan, pero el año pasado salió una noticia de un papá o una mamá, ya no recuerdo, que castigó a su hijo chiquitico echándole cemento en los ojos. No sé si recuerdan ese caso. Eso pasó el año pasado acá en Barrancabermeja. Eso no pasó en un país mega violento por allá lejos, pasó acá en su ciudad. Posiblemente ustedes conozcan a alguien que sea conocido del caso, porque esos temas ocurren acá. Acá la violencia contra niños es muy alta en Colombia. Entonces tenemos un panorama de violencia en el contexto del conflicto armado, pero también tenemos un panorama de violencia ahí en el caso. Entonces, ¿cuál es uno de los hallazgos y también propuestas que nos hace la Comisión de la Verdad? Es que nosotros como sociedad civil, en este caso ustedes como sociedad civil, puedan ayudar a promover la paz. Si ustedes conocen casos de amigos, hermanos, incluso casos propios, en donde grupos armados los estén llamando a pertenecer o a realizar alguna actividad, ustedes tienen la posibilidad de prevenir que esos amigos o esos conocidos se vinculen a grupos armados. De esa cifra, aproximadamente 9.000 niños fueron víctimas de reclutamiento forzado, uso de instrumentalización, y es nuestro deber como ciudadanos y como entes del Estado trabajar por la prevención y erradicación de esa práctica violenta que pues nos afecta a todos ustedes a día de hoy. Muchas gracias. Buenos días a todos, todas. Qué bonito verlos y verlas ahí. Y cuando los observé, retrocedí en el tiempo 40 años y recordé que hace 40 años, 45 años, estaba sentado en un lugar como ustedes lo están sentados hoy. Y yo trataba de ubicarme, retroceder en el tiempo y hice el esfuerzo de qué pensaba yo en ese entonces cuando estaba con ustedes. Y la respuesta
que llega a mi mente es que yo hacía cosas como las que ustedes hacen, porque ser joven, ser adolescente, es una etapa muy bella de la vida. Es una etapa que, si se sabe aprovechar, marca el rumbo para lo que uno va a hacer en la edad futura. Y en estos días alguien me decía, porque yo soy dirigente sindical y soy defensor de derechos humanos, alguien me decía, en medio de un conflicto, un funcionario de la administración municipal me dice: usted estudió con dos tíos míos hace 35 años en la Universidad de Pamplona, y ellos me dijeron que así como ustedes acá, era allá como estudiante. Y yo dije, bueno, entonces yo he evolucionado en una línea específica y creo que sí. Y yo invito ahora a que ustedes hagan lo que yo hice, pero al revés. Avancen 30, 35 años o 40 y ubíquense en los 50 o los 55 años y piensen cómo creen ustedes que se van a ver allá. Y si la respuesta es positiva, trabajen para que cada quinquenio, para que cada momento de su vida los lleve a los 55. Y si no lo es, trabajen para evitar que lo que ocurre en cada momento de su vida los llevaría allá. Trabajen para que no los lleve allá. Creo que eso es clave en la construcción nuestra, porque la construcción nuestra no puede ser una espontaneidad, no puede ser una casualidad. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si, pues la vida es mucho de eso, la vida es una incertidumbre, pero nosotros también tenemos que definir cuáles son los pasos que queremos dar. Entonces, lo primero que quiero decirles es eso. Me corresponde hablar de una cosa que ustedes no son, o quizás sí, del mundo del trabajo. Hay culturas que dicen que el ser humano nace y hasta los 25 años pasa un proceso de formación, pensando que uno se gradúe en la universidad a los 24 o 25 años. Que de los 25 años a los 50, 55 en Colombia, a los 60, trabajamos como burros, como esclavas y como esclavos. Y que de los 60 años hacia adelante vamos a hacer lo que se nos da la gana, porque llega la edad de pensión. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes son jóvenes trabajadores que tienen que buscar recursos para llevar a su casa? Levántame la mano. Los que trabajan para llevar recursos para llevar a su casa. Bueno, ninguno. O sea, uno, listo, 1, 2. Muy bien, quiere decir que los que no levantaron la mano están en otro tipo de trabajo. Ustedes hoy aquí, todos y todas están trabajando, no para producir una economía o recursos materiales, para producir conocimiento, saber, para formarse, para crecer y aportarle a la sociedad lo que ustedes van aprendiendo y en lo que ustedes se van construyendo. O sea, ustedes son trabajadores de la educación porque están aprendiendo, pero hay solo dos que tienen que de pronto salir de acá a hacer otra actividad para llevar a su casa unos recursos que necesitan hacer. Y cada uno de ustedes piense si tiene a su papá y a su mamá que llevan los recursos para su casa, o si tiene solo a su papá, o si tiene solo a su mamá, que es la que lleva los recursos a la casa, pero a la casa llegan recursos porque
si no, no podríamos existir, no podríamos venir acá, no podríamos venir. Pues, queridos jóvenes, queridas jóvenes, hoy está pasando algo muy grave en este país. Duvalier nos habló de un delito de lesa humanidad, la desaparición forzada. Es un delito que lesiona a la humanidad. Quiero preguntarles si alguno de ustedes tiene un familiar o un amigo que haya sido víctima de la desaparición forzada. Quiero levante la mano y perdone, y hagámoslo para distensionarme. ¿Alguno de ustedes conoce un amigo, un familiar que haya sido víctima de la desaparición forzada? ¿Sí? ¿Sí? Ok, gracias. Pueden bajar la mano. Pueden bajar la mano. Y Laura nos habla del acceso a la justicia. El acceso a la justicia. O sea, podríamos decir, donde está Laura, de alguna manera se está contribuyendo para que Duvalier pueda hacer bien su trabajo, o el trabajo de Duvalier ayuda a que el trabajo de Laura, que es el acceso a la justicia, se dé. Porque cuando hablamos de esclarecer un delito de desaparición forzada, estamos hablando de que haya justicia, porque la justicia tiene que empezar por responder. Por eso que no se conoce quién fue la asesinaron, no la asesinaron, si la estaba guardada, si está escondida, se fue. Eso es importante aclarar. Pero ahora quiero preguntarle a ustedes si alguna vez a usted, niña, joven, se le ha perdido su gatita, su gata o su perro. Levante la mano al que se le perdió la gata o el perro. ¿Sí? O sea, la mascota. Recomendación, baja la cara, por favor. Todos deberíamos tener una mascota. Porque cuando a usted se le perdió la gata o se le perdió el perro, usted no estaba tranquilo. Usted no estaba tranquilo. Y había hace pocos días, se me perdió mi gata cuando fui a vacunar a un parque y se estresó tanto que cuando le llevaba el regreso la bajé porque ella como que se iba a ahogar, y cuando la bajé salió y empezó a correr y corrió, y yo detrás de ella hasta que se metió en una casa donde había 2 gatos, y yo llamando hasta que salió una señora, me permitió ingresar pero no la pude agarrar. Y la señora hizo el esfuerzo, agarró la gata, y yo sabía que mi gata era muy parecida a la gata de la señora. Y la señora yo le dije, me parece que esa no es mi gata. Digo, esta debe ser su gata porque la mía no se deja coger. Y cojo la gata y la llevo para mi casa. Cuando voy a entrar, tengo que ponerla en el piso para sacar la llave y abrirla, y cuando la pongo en el piso sale corriendo, y me fui detrás de ella, y ella corría más que yo hasta que la perdí. Yo dije, bueno, se fue la gata. En la tarde, en la mañana, voy a la casa de la señora y le pregunto si está su gata ahí. Y le digo, no, mi gata no está. Pues me había entregado su gata, y 3 días después voy a hablar nuevamente con ella y me dice, su gata sí estaba acá, y salió y se metió debajo de ese carro frente a un parque, y empecé a buscarla. Y yo caminaba y gritaba, Luna, Luna. Ahí en la iglesia hay unos rosarios, y me metí en los rosarios, Luna, y no me respondió. Estoy hablando 7 días después. Al 8º día, y yo todas las noches miraba el plato de mi gata, y al 7º día, ese día que salí mirando y buscándola por
donde creía había caminado, yo dije, la perdí. La gata de la señora que me había entregado, la gata de ella, había llegado un día anterior, me dijo, y llegó Chenga, había llegado. Y al octavo día, a las 4:18 de la mañana, sentí en el techo un miau. Yo pensé que era un sueño. Y cuando vuelvo a escucharla, me levanto y ella siempre ingresaba por ese lado, pero ese día no ingresó, me llamó. Y yo salí y tuve que hablarle para que bajara. Bueno, esa experiencia de desaparición es con una gata, con mi gata. Ustedes se imaginan cómo es la situación de una familia, de una madre, de una hermana, de un padre que vive la desaparición forzada de un ser querido. O sea, yo creo que eso no tiene lo que yo los invito a todos ustedes a que si pueden ayudar a buscar un animalito, ayuden, pero si pueden ayudar a buscar en la unidad de búsqueda a personas dadas por desaparecidas de todos los días. Es una tarea inmediata, urgente y es una obligación. Segundo, son tres cositas. Segundo, ustedes son objetivo para sectores de esta sociedad que se están lucrando con mucho dinero. Ustedes, jóvenes, son vistos como personas que pueden producir dinero. Y hoy el mayor empleador en este país son dos sectores: la guerra, el paramilitarismo, las bandas, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y el narcotráfico, el microtráfico. Y fácilmente a cualquiera de ustedes lo pueden contratar para que lleve un paquetico al barrio del Cincuentenario y tome sus 50 mil. Es posible que ya lo estén haciendo y nadie va a levantar la mano. Ustedes son objetivo de los grupos criminales que hoy se toman este país y fácilmente, como lo dijo Laura o como lo dijo Duvalier, muy posiblemente ustedes no pasen de los 22 o de los 25 años. Pero podríamos evitar eso. La estadística hoy es que ustedes son la población más peligrosa y más vulnerable, el mayor grado de peligro. Ustedes, jóvenes, adolescentes. En la estadística se muestra que los jóvenes entre los 15 y los 18 años suman, que tiene que ser al respecto de eso. Y estamos contando desde niños y niñas hasta los 28 años. Ustedes de 15 a 18 años, ¿quién tiene 15 y 18 años acá? A 15 y 18 años levanten la mano. 15 y 18 años. 15 y 18 años, bueno, la mitad. Resulta que ustedes son el 61% de la población que hoy es víctima del reclutamiento. ¿Qué significa eso? Que lo buscan para que sean, para que se vinculen a actividades ilícitas. El reclutamiento, pero también para la instrumentalización. Y entonces ustedes sabrán cómo está la calle. Ustedes saben qué es lo que pasa entre las 2 y las 3 de la tarde, en los parques, entre las 5 y las 6 de la tarde. Ustedes saben dónde están las ollas que distribuyen los alucinógenos. Ustedes saben dónde están los lugares donde están buscando a la gente para que se vaya a engrosar los grupos armados. Ustedes que manejan con estos sistemas son hoy buscados para que trabajen en sistemas informáticos para la criminalidad
ustedes son muy apetecidos. Es decir, los jóvenes, adolescentes, hoy son vistos como personas que pueden trabajar. Y eso, y la Defensoría del Pueblo, que es un organismo del Estado encargado de la defensa de los derechos humanos, ha hecho una alerta para Barranca Bermeja, Yondó, Cantagallo, San Pablo, Simiquí, Santa Rosa, Arenal y Morales, y estoy hablando de la región de Magdalena Medio y del sur de Bolívar. Ustedes son objetivos para los grupos criminales y ustedes tienen que tener mucho cuidado, porque si llegan a dar el paso hacia allá, muy posiblemente el sueño de cómo se vieron a los 50 o a los 55 años no se va a cumplir. Y muy posiblemente, joven, señorita, muy posiblemente usted no llegue a los 25 años. Pero yo quiero, como yo me senté en una silla con ustedes y logré llegar al lugar donde hoy me encuentro, quiero que ustedes también lo logren. Porque lo normal aquí es que nacemos, crecemos, nos formamos, vivimos, soñamos, gozamos. Si quieren estudien, si no quieren hagan otra cosa, pero sean felices y mueran naturalmente. Eso es lo normal. Y no nacer, crecer, hacer dinero y demás a los 22, 23 o 25 años. El día de hoy queremos hablarles a ustedes de esta manera porque creemos que ustedes son el presente de esta sociedad. Y cierro con esto. En el 91, jóvenes estudiantes comunitarios promovieron en una impresión de ustedes no habían nacido, de pronto su papá sí, ¿qué fue eso de la séptima papeleta? Y logramos cambiar la constitución de este país en 1991, porque los jóvenes así lo quisieron. En el año 2020 y 2021, en este país ocurrió una cosa que se llamó estallido social. ¿Se acuerdan? Que después de la pandemia eso había movimiento por todo el país, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Al lado del reggaetón estaba el anuncio que había movilizaciones en Barranca, que los grafiteros hicieron pintas, que los de la música hicieron un concierto, que los jóvenes se reunieron en tal lado. Y en el estallido social logramos ponernos de acuerdo en que hoy existiera en este país un gobierno popular, democrático, alternativo y progresista que nos ha permitido que la unidad de búsqueda avance, que nos ha permitido que el acceso a la justicia a través de las oficinas respectivas avance, que ustedes hoy, ¿quién de ustedes quiere hacer 11 grados acá? 11 grados. Bueno, vayan a mano los que hacen 11 grados. ¿Quién de ustedes cree que puede, no que quiere, que puede ir a la universidad? ¿Quién de ustedes? Bueno, muy bien, excelente, bajen la mano. Ustedes pueden ir a hace la mano los que creen que van a pasar décimo. Porque este gobierno ha ofrecido para los estratos de ustedes matrícula cero. Y usted puede ir a la universidad. ¿Cómo era? Si usted no va a la universidad es porque usted no quiere. Gracias a los jóvenes en el estallido social, logramos que hoy los campesinos estén regresando al campo porque les están dando tierra. Y gracias a ustedes, jóvenes, por el estallido social, hoy se habla de una reforma laboral, de una reforma pensional, de una reforma laboral pensional. ¿Y cuál es la otra? ¿Cómo llama? A la salud. Una reforma a la salud que es la más embolatada que tenemos que trabajar, porque gracias a ustedes, los jóvenes, y por eso digo, son el presente, no el futuro, son el presente. Gracias a ustedes es que podemos construir una mejor sociedad. Pero necesitamos que ustedes sigan aquí
pero aquí sigan ayudando, construyendo con los profesores de ciencias sociales la memoria histórica, con el profesor de arte haciendo escultura, pintura, poesía, cantando, bailando, siendo felices, creciendo, porque es de esa manera como vamos a tener una nueva en la calle gritar. Ustedes son el presente de esta sociedad. Gracias. Bueno, creo que con estas posturas aquí, estos contextos que se están hablando desde lo que son hoy los y las jóvenes en este país, lo que pasa alrededor de los derechos humanos, es importante tomar un punto que está hoy aquí presente. Y está presente por medio de la galería de feminicidios. Si ustedes jóvenes observan, detrás mío se encuentra una galería de mujeres. Y todas estas mujeres es una galería de feminicidios, de mujeres, de niñas también, que han vivido este flagelo. El feminicidio es el asesinato a las mujeres por ser mujeres y generalmente se da dentro de un contexto familiar o se da dentro de la relación de pareja o de expareja. Y es un acto que nosotros decimos que es de odio. Es una acción de odio hacia las mujeres. Y les cuento, bueno, mi nombre es Doris Flores, como ya lo dijo el profesor Cristian. Estoy en representación del espacio de trabajadores y trabajadoras de derechos humanos. En esta institución yo fui maestra en algún momento de mi vida y también en esta institución tuve sueños con mis estudiantes que hicimos cosas en arte y cultura. Hicimos la primera misión en esta institución. Y la porta me está llamando. O sea, No, me ilusiones ya. un arraigo también en esta institución porque fui casada. Y después de esto, les sigo comentando sobre esta situación, hablando de este contexto de feminicidio, muy doloroso. Y nos parece muy doloroso porque no avanzamos para mejorar las condiciones de vida de las mujeres. ¿Cómo? Y esa situación se ha Cuando uno se enamora le salen grandes. En Colombia nos dijo que en el 2021 mujeres asesinadas Ya como por dos puñelas aquí. fueron 622. En el 2022 fueron 620. En el 2023 fueron 525. Y el año pasado fueron asesinadas 745 mujeres por el hecho de ser mujeres, por sus exparejas, por sus compañeros sentimentales, por alguna relación afectiva que tuvieron con alguien. Esa persona dispuso de la vida de estas mujeres. Y hoy, en el 2025 a septiembre, tenemos 564 mujeres asesinadas por feminicidio. Eso nos debe alarmar y nos debe llamar a que eso debe parar. Y debe parar porque la vida de las mujeres tiene igual valor que la vida de los compañeros hombres. Quiere decir que ningún hombre puede disponer de la vida de una mujer, porque afectivamente no se termina una relación. Esa es una situación dolorosa que todavía hoy vivimos en el país.
Queremos decir que en Barranca Bermeja en el 2023 hubo 19 homicidios, o sea, asesinatos de mujeres, y 11 feminicidios, asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres. Tuvimos en el 2024 a nivel del Magdalena Medio, tuvimos 12 feminicidios y 12 homicidios y 7. Lo que va corrido del año en Barranca Bermeja ha habido 3 feminicidios. O sea que todavía sigue existiendo. Y observen aquí en la galería, todos estos son feminicidios. Tenemos el caso de Cedine. Cedine es una mujer que vivía en el Arenal, una mujer de 39 años que tenía 9 hijos y fue asesinada. Y hasta ahora no se ha hecho justicia. Pero es que el feminicidio deja muertos, deja familias destruidas, deja situaciones de desarraigo, de desplazamiento, de dolor, de impunidad. Y por eso hablamos hoy de feminicidios y lo hablamos con ustedes, hombres y mujeres, para que lo revisemos y miremos qué está pasando en la vida de los hombres en relación con las mujeres, que todavía hoy, que creemos que hemos avanzado, que nos hemos empoderado, que hemos transformado esa realidad, todavía siguen sucediendo los feminicidios en nuestro país, en nuestro territorio y en nuestra ciudad. Esos feminicidios de los que hoy estamos hablando, queremos decirles también que a ese ejercicio se ha planteado una política pública de género en la ciudad, pero esa política pública de género, que es de lo nacional, lo departamental y lo local, aquí lo distrital, diríamos, esa política pública, aunque está creada, no tiene recursos. Y mientras una política pública se haga y no tenga recursos, pues no camina. Es como la justicia, ¿sí? Existe la justicia, pero hay impunidad. Y nos demostramos cuando levantamos las manos que nos han robado, pero eso no se ha resuelto, Y así pasa con los feminicidios. El 90% de estos feminicidios aquí no se han resuelto. Entre los feminicidios hemos dicho que tenemos que hacer acciones para poner en lo público, en estos escenarios juveniles, un ejercicio de que tenemos que revisar esa situación. ¿Qué hacemos como espacio de trabajadores y trabajadoras de derechos humanos? Hacemos procesos de formación en instituciones educativas. En estas instituciones las relaciones que asuman de otras maneras también, que no podemos naturalizar esas violencias que se dan contra las mujeres. Y el objetivo en ese ejercicio es lograr hacer un ejercicio de prevención hacia las violencias contra las mujeres adolescentes. Y esperamos poder construir colectivamente una colectiva en las instituciones educativas de mujeres que estén pendientes de este ejercicio de qué es lo que tenemos que hacer para que el enfoque de género se vea dentro de las instituciones educativas y de esa manera estas realidades poderlas abordar desde esos escenarios que construimos. También recuerda que en principio de enero sucedió lo de las mujeres en Medellín, donde comenzaron a salir los cuerpos de desaparecidas, de personas desaparecidas. Ustedes recuerdan cómo se llamó esa campaña que se hizo mural en todo el país.
¿No recuerdan? Ustedes han visto en el colegio, en la escuela de los Cristo Rey, un mural grande que se hizo. ¿Han visto ese mural? ¿Cuántas personas de aquí han visto? Bueno, levantemos la mano. Entonces, quiere decir que tenemos esa deuda. Porque ese mural es la memoria de las personas desaparecidas en este país. Y ese mural es ¿cómo se llama la campaña? Las cuchas tienen razón. Y se llamó Las cuchas tienen razón porque ella es una siempre las mujeres buscadoras, así se le llaman a las mujeres que han tenido familias o personas desaparecidas y las están buscando a ver dónde están o qué pasa con ellos, qué pasó con ellos y que les den razón de lo que ha pasado en su vida. Y ellas dijeron que en esas escopeta había personas desaparecidas, las trataron de loca, de que no tenían la razón y aparecieron, comenzaron a escapar y aparecieron desaparecidos en esa escopeta, personas desaparecidas. Y por eso se llaman las cuchas tienen razón. Y estamos hablando de las mujeres buscadoras, el ejercicio que hace la madre cuando su hijo se pierde y ella sabe que su hijo no se ha perdido por voluntad propia, sino que hay una causa por la cual ese hijo se ha desaparecido. Entonces, ese mural es en honor a esas mujeres. Barranca tiene mujeres buscadoras. Ustedes habrán oído de la masacre del 16 de mayo. 27 años buscando a sus familiares, 25 desaparecidos y 7 asesinados. ¿Cuántos se han encontrado hoy? Sí, ya hay 9. ¿Cuántos años han estado buscando? Yo les digo. Ahorita, mal parido. 27 años buscando. ¿Y cuántos han aparecido? 9. Y la unidad de búsqueda ha estado en ese propósito. ¿Sí? Porque las mujeres buscadoras, hermanas, hijas, madres, dicen, yo quiero que me entreguen un huesito, aunque sea, para poder descansar, para poder saber que mi familiar está ahí y que no me fallé. Pero las mujeres buscadoras, cuando encuentran ese huesito de ese familiar, no se quedan ahí. Siguen buscando a las otras personas porque saben que es un dolor congelado. Ellos llaman su dolor un dolor congelado en el tiempo. Es un dolor congelado en el tiempo porque hasta que no aparece su familiar, ese dolor no se puede descongelar. Tenemos hoy, por falsos positivos, ¿cuántos desaparecidos tenemos? De falsos positivos. ¿Ustedes saben qué son los falsos positivos? ¿Saben qué son los falsos positivos? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces son 6.400 jóvenes. O sea, que lo que pasa en este país con los jóvenes, lo que pasó, lo que hoy pasa en la ciudad con los asesinatos de los jóvenes, sigue ocurriendo. Nos tiene que llamar eso la atención, tenemos que poner el ojo y conversar con ustedes y seguir poniendo estas conversaciones en este escenario. Claro que sí, porque aquí hay una afectación, hay una afectación permanente
quiero recordarles que cuando